iniciarnos hablando así mientras los demás se conectan, que qué bueno que hubo la actividad del sábado pasado, porque tuve la oportunidad de saludar a bastantes de ustedes en forma personal, incluso con varios nos tomamos hasta unas selfies. Entonces, pues esas actividades son muy bonitas, jóvenes, porque el estudiante tiene que interactuar, tiene que interrelacionarse con demás estudiantes, ¿verdad? Entonces, la actividad, nosotros estuvimos sujetos al programa de derechos humanos, entonces solo los vimos y toda la cuestión y todo. Ellos indicaron que había que inscribirse ahí, toda la cuestión, el estudiantado pues lo hizo. Estuvo bonita la cuestión ahí, pero lo más importante fue esa interacción que hubo entre nosotros con los estudiantes. Y ojalá que ya en un plazo corto, jóvenes, se resuelva de una vez por todos eso de la universidad que ya nos tiene hasta aquí, ¿va? Entonces así nos podemos nosotros estar ya en la universidad. El estudiante en su universidad, jóvenes. Somos universitarios en la universidad, no en la computadora, jóvenes, pero mientras eso pasa, pues ni modo, pues toca, dice. Entonces tenemos que acostumbrarnos a cualquier clase de cosas. Entonces, con ese preámbulo, jóvenes, ya teniendo ya la mayoría de jóvenes incorporados a la clase, vamos a apuntar de una vez, sin más trámites, miren, jóvenes, sin preámbulo. Guatemala, 13 de mayo de 2023, tema 6. Nos habíamos quedado en la declaración del sindicato. Entonces, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Declaración del sindicato. ¿Verdad? Entonces lo vamos a hacer así como estamos acostumbrados nosotros. Vamos a escribir los pasos de la declaración, ¿verdad? Porque recuerden que la última clase que tuvo a bien llevarse a cabo el 29 de abril, hicimos el desarrollo de la primera declaración, ¿verdad? Y nos quedamos dentro de ese desarrollo de la primera declaración, la declaración del sindicato. Entonces pongamos ahí número 1. El juez explica al sindicato los aspectos que indica la Constitución de la República, el Código Procesal Penal. Recording in progress. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces ahí va el ejemplo, ¿verdad? El juez le dice al sindicado, señor sindicado, fíjese que la Constitución de la República establece que usted no está obligado a declarar, ¿verdad? Que usted puede permanecer en silencio, pero si usted desea declarar, puede hacerlo con toda libertad, pero en forma voluntaria. Pero tanto su silencio como la declaración libre no se tomarán en su perjuicio, ¿no? Entonces, el juez le dice, porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Miren cómo se explica lo de la Constitución y el Código Procesal Penal, ¿verdad?
Ahora bien, también le informo, todo, lo estoy diciendo muy despacito para que lo vayan apuntando, que la Declaración de los Derechos Humanos dice que usted tiene derecho a ser escuchado y tiene derecho a una defensa técnica. Por eso se le está diciendo todo esto. Miren, ¿entendieron cómo es la cuestión? Es en el número 1, ¿verdad? El juez le explica aspectos relacionados en la Constitución de la República de Guatemala, del Código Procesal Penal y la Declaración de los Derechos Humanos. Ese es el número 1. Número 2. El juez le pregunta al sindicado si entendió los hechos. Recuerden que en la clase anterior vimos que el Ministerio Público hizo la imputación. Entonces ahorita el juez le pregunta, en el número 2 le pregunta si entendió esos hechos. Entonces, si viene el sindicado y dice, este es el ejemplo, si viene el sindicado y dice que no, entonces el juez le vuelve a decir, mire, usted fue traído aquí detenido y lo están sindicando de que usted se robó una cartera, dinero, un celular, utilizó un cuchillo y además de eso le incautaron un revólver. Eso es por la cual usted está acá. Ese es el hecho. ¿Entendió ahora? Sí, ya entendí. Gracias. ¿Está? Ahora sí él dice, sí, entendí perfectamente. Muy bien. Está muy bien. Ese sería el número 2. El número 3. También es una pregunta directa. Las preguntas directas, jóvenes, para que vayamos comprendiendo, es la que se espera una respuesta sí o no. Y esas las usamos nosotros a cada rato. ¿Vas a comer? Sí. ¿Está? No. Son preguntas tan chiquitas, pero son directas, ¿verdad? ¿Qué tenés? Nada. Imagínense, ¿verdad? Entonces son preguntas muy pequeñitas que no necesitan una explicación ni ninguna introducción, sino que tienen que hacerse preguntas, ¿verdad? Y esta clase de preguntas las hace el juez. Entonces la pregunta es, ¿desea usted declarar? ¿Mm? Entonces, ¿qué le va a decir esa persona? Sí, ¿verdad? No. Pero esa pregunta en el número 3 es la que hace el juez. ¿Desea usted declarar? Y siempre, miren, jóvenes, ahí se recuerdan de mí cuando sean jueces. El juez siempre trata de usted a los sujetos procesales. Aunque el juez sea ya un veterano consuetudo, ¿verdad? No quiere decir que trate de tú o de vos al sindicado, al fiscal o al abogado solo porque él es más joven que él, que ella, ¿verdad? Por ejemplo, miren, yo he ahí está. Yo he escuchado que dicen así, miren, jóvenes, ¿vas a declarar? ¿Qué es eso, jóvenes? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Siempre imponiéndose la altura hacia el inferior, ¿va? No, joven, no, de usted. Señor sindicado, ¿va a declarar usted? ¿No? ¿O desea usted declarar? Ahí está, de usted siempre. Señor agente fiscal, ¿iba a hacer alguna petición? De usted.
Señor abogado defensor, ¿va a hacer alguna petición de usted? Nada de tú ni de vos, ni mucho menos a los testigos. Ya en un tribunal de sentencia decirle vos a un testigo, a la gran chucha. El testigo ve esa información como un gran choque, un impacto a su personalidad, a su dignidad. Entonces puede ser que él lo tome bien o de una vez lo bajó, ¿verdad? Lo descontroló de una vez, no. Tranquilos, ser en forma respetuosa de usted. Entonces aquí, en el número 4, pongan de una vez. Se le da el uso de la palabra al sindicado cuando él desee declarar. Y será sometido a interrogatorio. Punto y seguido. Miren, ahora viene lo contrario censo. Si el sindicado indicó que no desea declarar, no será sometido a interrogatorio o examen. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, jóvenes? ¿Que solo se interroga al sindicado solo si él declaró? ¿Y por qué? Porque hay una respuesta muy lógica que el interrogatorio o las preguntas o el examen, como quieran, son parte de la declaración. Entonces, por lógica si es parte de la declaración, solo se deben de hacer cuando él declare, ¿verdad? Y si no declaró, no hay interrogatorio porque él no declaró, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tener bien claro. Ahora bien, miren pues, ustedes ya están, pero con una gran experiencia de toda clase de exámenes que reciben en sus cursos. Y ahí les pasan a ustedes test. Bueno, en ese test hay una gran cantidad de preguntas, pero analicemos solo una pregunta. ¿Qué clase de signo se pone al finalizar esa pregunta? ¿De interrogación? Muy bien, Interrogación. muy bien. De ahí viene interrogación, interrogatorio. ¿Sí? Interrogación, interrogatorio. Y estamos hablando de preguntas. Ahora miren, como esta palabra es latina, test. ¿Qué significa test? Entonces vamos a utilizar lo que nos dijo el maestro Niccolo Machiavellucci, más conocido como Maquiavelo, y sus grandes refranes, divide y vencerás. Mire, joven, divide y vencerás. Ya les conté la historia. Si quieren que se la vuelva a contar, muy bien. Pero no solo una, tiene un montón de historias. Dividamos la palabra entonces, testigo. ¿Qué quiere decir testigo? Mire, test. ¿Ya? Entonces, ya uniendo la palabra, examen a una persona. Entonces, el test es un examen. Ahí están las preguntas que tienen una interrogante, interrogatorio. Entonces, en lo que les quiero dar a entender a ustedes, jóvenes, es examen, preguntas, interrogatorio, es lo mismo. ¿Ya se dan cuenta? Es lo mismo. Ah, no. Pero alguien salió en la tele por ahí diciendo, es que la palabra interrogatorio es una palabra inquisitiva. ¿De dónde se sabe eso? Esa palabra ya no debe ser utilizada, ahora es examen. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces,
Entonces, cuando les pregunten una cosa de esta naturaleza, denles una cátedra, jóvenes. ¿Verdad? Como San Carlista, denle una cátedra. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Porque es lo mismo. Preguntas, examen, interrogatorio, es lo mismo, pues. Va. Entonces, lo que sí tiene que quedar claro en ese numeral cuarto es esto. Si él declara, es objeto de interrogatorio. Si él no declara, no hay interrogatorio. Número 5. El juez le confiere la palabra al Ministerio Público para que realice preguntas. Ese es el número 5, mismo. Ahora, ¿qué clase de preguntas va a hacer el Ministerio Público? Ahí viene. Esto es lo de interesante, pues. Ya les dije que las preguntas tienen que ser pequeñitas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hay preguntas de idoneidad y preguntas de los hechos. Entonces pongan ahí ejemplo de las preguntas de idoneidad. ¿No? 5.1. Imagínense, jóvenes. ¿A qué se dedica? Miren qué pregunta tan sencilla. ¿A qué se dedica? No tenemos necesidad de hablar más. La pregunta es clara, es precisa, es espontánea, es directa, ¿verdad? Pues pequeñita. ¿Mm? Miren esta otra pregunta de idoneidad. ¿A cuántas personas mantiene en su casa? ¿O logró? ¿Mm? Miren esta otra pregunta de idoneidad. ¿Quiénes trabajan en su casa? ¿Mm? Miren esta otra pregunta de idoneidad. ¿Tiene hijos? Recuerden que anteriormente el juez le pregunta todos sus datos al sindicato, pero imagínense que se le olvidó un montón de preguntas de... Entonces el fiscal puede preguntarlas. Entonces ahí viene la pregunta al licenciado y si el juez ya le preguntó algo al sindicato que ya le preguntó el juez, entonces ahí viene la defensa y dice, objeción, señor juez, usted ya le preguntó eso al señor sindicato, al lugar, también es pregunta repetitiva. Pero si la defensa no dice eso, ¿verdad? Objeción, señor juez, esa pregunta, si no dice nada, no pasa nada. El sindicato tiene que volver a contestar. Porque fíjense, jóvenes, de que hay veces que el Ministerio Público vuelve a preguntar esas cosas para que el sindicato caiga en contradicción. ¿Verdad? Por ejemplo, allá dijo que era soltero y el fiscal le dice, mire, usted tiene esposa. Esa es una pregunta directa, jóvenes. Y si él dijo que sí, ¿sabe? Cayó en contradicción con lo que dijo anteriormente, que él había dicho que era soltero, ¿verdad? Entonces, las preguntas de idoneidad van dirigidas también a la situación del sindicato. Ahora bien, vamos ahí. 5.2, preguntas de los hechos. Miren estas preguntas de los hechos. Recuerden ustedes, jovencitos, que los hechos, empezamos con la hora, el día, el mes, el año, ¿verdad? Modo anterior, modo consumativo, modo posterior y todas las cosas que le incautaron al sindicato. Pero mire cómo empieza el fiscal.
¿A qué hora lo detuvieron? ¿No? Es otra pregunta pequeñita y directa. Las preguntas tienen que ser así, jóvenes. Pequeñitas. No hacerles una introducción, no es bueno eso. La ley dice preguntas, interrogatorio, examen. No dice que le debe hacer una antesala anteriormente, ¿no? Entonces él va a decir, sí, me detuvieron a las 6 de la tarde. Entonces, mire, el fiscal, mire lo que hace aquí. La policía dice que lo detuvieron a usted a las 23 horas con 30 minutos el día de ayer. ¿Qué dice eso? Ya empezamos a apretar el tornillo. Eso no es cierto lo que dice la Policía Nacional. Ellos siempre ponen las cosas así que no. ¿Sí? Miren, y estamos hablando sobre la hora. De ahí viene. La policía dice que lo detuvo el día de ayer, 12 de mayo de 2023. Sí, eso sí es cierto. ¿Ah? Fue ayer entonces la detención, no fue hoy. También eso es lo que quiere dar a entender el fiscal. Ahora nos vamos a lugar. Señor sindicado, ¿podría decir en qué lugar lo detuvieron a usted? ¿Mm? Ah, a mí me detuvieron ahí en la 18 calle de la zona 1. ¿Está? Entonces, como no dijo la dirección completa, el fiscal vuelve a preguntar así sobre el lugar. ¿Sí? ¿En qué avenida, qué calle lo detuvieron a usted? Ah, fue por la Quinta Avenida de la zona 1. Ahí está. Vaya, que va bien. ¿Verdad? Porque recuerden ustedes, jóvenes, y eso también tiene que quedar claro. El Ministerio Público se basa en la versión de la prevención policíaca y de ahí sacó los hechos. Pero está la versión del sindicato. Es otra cosa, pues. El sindicato también tiene su historia y eso es lo que quiere saber el fiscal, ¿verdad? No por el hecho de que el Ministerio Público dijo una dirección y ya se tenga por cierto. No, hay que preguntar, hay que indagar, ¿verdad? Sobre esa información. Indagar significa investigar, ¿verdad? Entonces ahí va la otra pregunta. ¿Usted conoce a la señorita fulana de tal? No, yo nunca la conozco, que no sé qué, que nunca la he visto. La Policía Nacional dice que usted la saltó. No, eso no es cierto. Miren otra pregunta. La Policía Nacional dice que usted con un cuchillo le quitó la bolsa, un teléfono, dinero, ¿verdad? Y se quiso dar a la fuga. No, eso no es cierto. ¿Mm? ¿Qué llevaba usted cuando lo detuvieron? También preguntas pequeñitas, miren, juez. ¿Qué llevaba usted cuando lo detuvieron? Pues fíjese que yo llevaba una bolsita, una bolsa de mujer, pero era de mi esposa. ¿Qué color era esa bolsa que llevaba usted? Dice que no recuerdo. ¿Qué contenía esa bolsa que usted llevaba? Ah, yo lo único que me recuerdo era dinero en efectivo porque acababa yo de ir al banco. Bien. Y ahora viene como él está hablando así de a base de las preguntas, ¿cuánto dinero sacó en el banco? ¿Mm? Respuesta. Dice que no me recuerdo. Ah, el juez ya va llevando en el pensamiento esto, pues, de acuerdo a la lógica. Jóvenes, aunque imagínense que ustedes acudan al cajero, ¿será que se recuerdan cuánto sacaron de dinero en el cajero? Excelente, ¿quién no va a recordarse? No digamos yendo al banco. Si uno va al banco, ¿será que uno se recuerda del dinero que sacó? Por supuesto que sí, eso lo tiene muy presente uno, por muy 200, 300
o 500 quetzales que haya sacado, se recuerda perfectamente. ¿Cómo es eso que no se recuerda? Pero eso solo lo tiene en la mente el juez, mire, jóvenes. Además de esa bolsita, ¿qué otra cosa le incautaron? Mire, jóvenes, sigue el Ministerio Público preguntando. Mi teléfono celular. ¿Podría decirnos qué marca es su teléfono? Fíjense que no recuerdo. Jóvenes, otra cosa ilógica, jóvenes. ¿Será que ustedes no se pueden recordar la marca de su teléfono? ¿Verdad? Entonces eso es lo que, por eso es importantísimo el interrogatorio. ¿Sabe el número de su teléfono? Fíjese que no recuerdo. ¿Mm? Y el Ministerio Público sigue preguntando sobre las cosas. Dice la prevención, miren esta otra pregunta, dice la prevención policial que a usted le incautaron un cuchillo. No, yo no sé nada de cuchillos, no sé nada. Dice también la prevención policial que le incautaron un arma de fuego. ¿Puede decirnos algo al respecto? No, yo no sé nada de armas, que no sé qué, la policía me está incriminando y está bien. Entonces, si todo eso es cierto, no es cierto, ¿por qué cree que lo detuvieron? Que la policía no me quiere, que eso es una confusión, ¿verdad? Yo no vi ningún hecho, ¿verdad? Ahí está. Entonces abarcamos ahí, miren, jóvenes, hubieron preguntas de la hora, hubieron preguntas del lugar, hubieron preguntas del modo anterior, hubieron preguntas del modo consumativo, hubieron preguntas del modo posterior y de los objetos. Ahí tiene que basar el interrogatorio del ministerio. ¿Me vieron que es fácil extraer preguntas de todo eso? ¿Cuántas preguntas creen que hizo? Mínimo una 20, ¿va? ¿Verdad? Mínimo. Y solo estamos basando en preguntas de los hechos. Y si quiero preguntar otras cosas, excelente, pues se puede, es válido, ¿verdad? Bien, ahora viene, siempre en el número 5, va que estamos hablando del interrogatorio, Disculpe se una le pregunta, confiere licenciado. la palabra a la defensa para que haga preguntas. Solo termino este apartado y voy a dar la oportunidad para las preguntas. Así que vayan anotando las jovencitos, ¿oyeron? Vea que está bonito el tema. Jóvenes, todo este temita que tenemos de la declaración del sindicato, punto de tesis, jóvenes. Aquí se puede salir una gran cantidad de tesis, ¿verdad? Entonces ahí la defensa, viene el juez y le dice, le confiero la palabra, señor abogado defensor, si desea preguntarle algo a su cliente. Gracias, honorable señor. Entonces de una vez les digo esto, jóvenes. Las preguntas que hace la defensa tienen que ser más tranquilas, más discretas, más sociales. ¿Bien? Entonces empieza el... ¿usted cuánto devenga al mes? Pues gano 1,500. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy piloto de bus. Podría decirnos la empresa que trabaja. Ah, es la empresa BASA. ¿A quiénes mantiene en su casa? Yo mantengo a mi mamá, mantengo a mi papá, mis 2 hijos, a mi esposa que ella trabaja por su cuenta. ¿De qué trabaja su esposa? Ella es vendedora de cintas de zapatos. Muy bien. ¿Y sus papás? No, ellos ya no trabajan, están ya muy de avanzada edad, incluso mi papá está en silla de ruedas. ¿Y sus hijos? Ay, no, ellos son menores de edad. Ellos, pues, uno es el que me dio oportunidad de ponerlo en la escuela, al otro ya no me dio oportunidad porque no me alcanza el dinero. O sea que a mí ya se dieron cuenta. El abogado defensor trata de llegar al corazón del juez por el lado sentimental, ¿verdad, jóvenes? Entonces,
De eso se trata. Pero no está bien esto, mire, jóvenes, que la gente fiscal se le olvidaron algunas preguntas de fiscalía y venga el abogado defensor y se las haga a su cliente, ¿verdad? Miren esta pregunta que hizo una vez eh, el abogado defensor porque al fiscal se le olvidó hacerle esta pregunta al sindicado. Señor sindicado, ¿usted tiene licencia para portar armas de fuego? No, yo no tengo. Jóvenes, el delito dice quien no tenga licencia para portar arma de fuego será responsable de ese delito. Esa pregunta la tiene que hacer el fiscal, no el abogado, ¿verdad? O por ejemplo esta, ¿desde cuándo usa usted armas? Esa pregunta no la tiene que hacer la defensa, ¿verdad? En primer lugar, no ha dicho si tiene armas o no, y viene el abogado y hace esa pregunta, pues. Así pasó una vez. Sí le dijo el abogado, porque era un señor así como que estaba, no estaba bien en la tierra, ¿verdad? Y así unas cosas, hacía que hasta el comportamiento de él se notaba mero extraño. Del abogado, imagínense, jóvenes, porque no sé si ellos pues como están en la noche buscando casos, están en las carceletas buscando casos, o sea, tienen una obsesión ahí por los casos, y qué sé yo, ya no saben ni cuál es su profesión ni cuál es la ética, jóvenes. Entonces, esas personas pues ya están bien controladas en la torre de tribunales que solo les gusta agarrar el casito y después medio lo defienden a la persona y después se desaparecen, ¿verdad? Casi lo mismo que hace un huizache, jóvenes, ¿verdad? Entonces, no. Es mejor hacer preguntas tranquilas que vayan desde el punto de vista social del sindicato, ¿verdad? Para llegarle al sentimiento del juez. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a poner como título, sí, pero perdón. De una vez enciendan el micrófono, jóvenes, los que quieran preguntar. Licenciado, disculpe la molestia, yo fui el que hizo la intervención. Primero que nada, buen día, licenciado. Buen día, papá. Disculpe, disculpe la molestia, como usted dijo, numeral 5 y después dijo 5.1, ¿a qué se dedica? Luego dijo 5.2, preguntas de los hechos, pero no dijo ¿No 5.3. entendiste? Bien, miren pues. El 5 es el título. Se llama interrogatorio que realiza el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, el 5.1 son las preguntas de idoneidad. ¿Oyeron? Idoneidad. O sea, idoneidad quiere decir prestigio, clase de vida, el perfil del acusado del sindicato. ¿Oyeron? Esas son preguntas de idoneidad. Honorabilidad, por ejemplo. Eso es preguntas de idoneidad. Y el 5.2, preguntas de los hechos. Después se le da la palabra a la defensa y la defensa hace preguntas de idoneidad que van dirigidas hacia lo social del sindicado. ¿Vieron? ¿Qué quiere decir eso? Casi no hace preguntas relacionadas a los hechos, ¿verdad, jóvenes? ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso como es un problema del Ministerio Público, la defensa está alejado de eso, ¿verdad? Entonces, sí debemos de entender de que el fiscal tiene que preguntar, pero no hacer una pregunta nada más. O por ejemplo, el caso que les traigo yo ahorita, jóvenes. Jóvenes van a creer que el abogado no quiso formular preguntas, ¿no? Pues no, es su derecho también, ¿no? Pero yo conozco también casos, miren, jóvenes, en donde el sindicato declaró un montón de cosas y el Ministerio Público no quiso preguntar, ni el abogado defensor quiso preguntar. Hay que preguntar, jóvenes. Y no se les vaya a olvidar esto. Empiecen en la hora. ¿Por qué? Porque está la versión de los hechos del Ministerio Público que está basado en la parte preventiva y la versión del sindicato.
En este caso, el sindicato dijo que lo detuvieron a las 6 de la tarde el día de ayer. Y la versión del Ministerio Público dijo que la Policía Nacional lo detuvo a las 23 horas, con 30 minutos, 23 horas, algo así. Son dos versiones, ¿eh? Objeto de preguntas, jóvenes, ¿verdad? Objeto de preguntas. Porque también se tiene que determinar la detención legal, pues. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, licenciado, muchísimas gracias. Vaya, pues ahí va el punto número 7, pues jóvenes. Pongamos ahí tema 7. Ahora sí vamos a utilizar el modelo que les traje yo a ustedes para ir hablando de la estructura del acta de la primera declaración. Entonces el tema 7 se va a titular estructura del acta o del acta de primera declaración. Repito, el tema 7 se va a llamar estructura de acta de primera declaración. Se me había olvidado darles el refrán del día, jóvenes. El abogado a las audiencias siempre llegará bien vestido. ¿Y cuál es bien vestido? Bueno, su traje, su camisa, su corbata y pantalón de sastre. Eso es. Igual para las damas. Su saco de sastre más su blusa elegante, ¿no? Y falda o pantalón de sastre, ¿verdad? Es diferente, jóvenes. Eso no solo impone personalidad, jóvenes, sino que hace la diferencia. Por eso es que a nuestra profesión hay que darle el brillo, ¿verdad? Que chille, dijo aquel, ¿va? Pero necesario para que nosotros nos demos nuestro propio lugar. Eso tiene que ver con el respeto, ya se dan cuenta. Si una persona no se da su lugar, jóvenes, le faltan el respeto. En cambio, una persona que se da su lugar, lo respetan. No quiere decir que sea un tirano, no quiere decir que sea un maleducado, no. Al contrario, él es respetuoso, ¿verdad? Se viste bien y ahí poco a poco va construyendo, miren, jóvenes, lo que se llama el prestigio, ¿verdad? Y además, esto está en el código de ética. Muy bien. Entonces, jóvenes, el tema 7 es la estructura del acta de primera declaración. Les pregunto, jóvenes, si todos observan bien lo que está en la pantalla. Sí, licenciado. Disculpe, fíjese que hay como una confusión porque usted ahorita nos dice que es el tema 7, asumo porque el sábado pasado sería haber sido el tema 6, ¿verdad? Pero fue el día que no hubieron clases. Entonces este igual sigue contando como punto 7, disculpe, como tema 7. Usted se acaba de conectar. No, estoy conectada desde el inicio. Bueno. El punto 6, perdón, licenciado, buenos días. El punto 6 para la compañera es declaración del sindicato. Muy bien. Gracias, muy amable. Bien. Repite eso, jóvenes, porque ustedes se merecen explicaciones. Y vamos a repetir. Sí, el sábado 6 de mayo de 2023 hubo una actividad en el complejo Eric Barrón. Yo estuve ahí, por eso yo los había convocado desde las 9:30 para ver si alguien se animaba a ponerse conmigo a ir a correr ahí. Entonces, el lugar es muy bonito, es muy amplio y todo, ¿verdad? E incluso mucha gente llega a jugar básquet, llega al voleibol, llevan sus bicicletas, llevan a sus niños y un montón de cosas. Entonces, a mí sí me dio tiempo de ir a darle no sé cuántas vueltas allá, ¿cómo se llama? Lo único que vi yo es esto, el estadio.
el estadio, que ahí hay un complejo grande de un montón de cosas, hasta pistas de patinaje, hasta allá arriba. El estadio está abandonado. Hay vegetación que tiene como 50 centímetros de altura, jóvenes. Hay lodo, no hay en la pista, pues el domo que había hace algunos meses, y como que todo está descuidado. No hay ni una sola ramita de gramilla, pero está bien, porque se puede correr alrededor. No, para correr, olvídese, solo necesita tierra y algo así para correr. Entonces la actividad fue ahí, no hubo temas. Entonces el tema del día de hoy, 13 de mayo de 2023, el primer tema es el tema 6, que se llama declaración del sindicato. Ya vimos los 5 pasos de la detención, de la declaración del sindicato. Ahorita estamos en el tema 7, que se llama estructura del acta. Miren, pues, no vayan a creer ustedes, jóvenes, de que, detuvieron a una persona y lo llevan enchachado, lo subieron en la palangana de la patrulla y después lo bajaron, lo llevaron a la torre de tribunales y una vez aquí está esto, señor juez. Sí, mire, ¿qué pasó? Que no sé qué, que era el juego. Jóvenes, ya dijimos los pasos de la detención legal, es una gran cantidad de pasos. Se tiene que registrar, la policía tiene que, obligación de elaborar un parte policiaco y después registrarlo ante el juzgado. Cuando se registra ese parte policiaco, ahí se establece a la hora que fue detenido, a fecha de recibido, y ahí dice detenido a 1 de la mañana, por ejemplo, el día de hoy. Excelente, entonces ahí dice el juez, tengo hasta la 1 de la mañana del día 14, ¿verdad? De mayo para tomarle la primera declaración. Pero aquí miren, la declaración empieza así, miren, jóvenes, con un número de causa, ¿verdad? Que aquí está el año, está el oficial, y dice en la ciudad de Guatemala, 13 de mayo de 2023. O sea, hoy, siendo las 5 horas. Entonces, si él lo detuvieron el día de hoy a las 5 de la mañana, pusieron a disposición a las 5, a la 1 de la mañana, y todavía tiene tiempo para tomarle la declaración. Si él fue detenido a las 23 horas, por ejemplo, entonces todavía hay tiempo para tomarle la primera declaración. Aquí dice, miren, la ciudad de Guatemala, 13 de mayo, es hoy de 2023, siendo las 5 horas. O sea, la declaración fue a las 5 de la mañana. Entonces estamos bien, jóvenes. Eso es lo que tienen que dar cuenta ustedes también. Imagínense, jóvenes, que dijera, el día de hoy, la ciudad de Guatemala, 12 de mayo de 2023, siendo las 5 horas. Uches, eso fue ayer, ¿verdad? Entonces ahí habría una confusión, pues. ¿Por qué ayer se está tomando la declaración? Es decir, hoy estamos 13. Las declaraciones tienen que ser en el momento, en el día, jóvenes. ¿Oyeron? Bien. Aquí dice también en la sede del juzgado primero de primera instancia penal narcodelitos contra la mesa. De turno. Cuando se refiere de turno, jóvenes, quiere decir que ellos trabajan en jornada extraordinaria. O sea, la jornada ordinaria de los tribunales es de 8 a 3:30, de lunes a viernes. Y las jornadas extraordinarias es, por ejemplo, de 3:30 en la noche, ¿verdad? Los días sábados, domingos, por ejemplo, los días de asueto, miércoles, jueves, viernes santo, o por ejemplo 24, 25 de diciembre
31 de diciembre, 1 de enero. Todos esos son asuetos. Ahora, el único día de feriado en Guatemala, vamos a ver quién me puede decir cuál es el único día de feriado de Guatemala. El día que se celebra la feria. Muy bien. Es el día de la Virgen. El día de la Virgen patronal de la ciudad. Es el día de la feria, como dice la... Wow, porque es el día de la feria, feriado. Muy bien, con la palabra, compañera, jovencita. Feria, feriado. ¿Ah? Entonces es el día de la feria, el día de la Virgen. En otros municipios puede ser el día de San no sé quién, de San Judas Tadeo, ¿verdad? Pero es el día de la feria, ese día no se trabaja, pues. Pero hay juzgado de turno. En materia penal, que les quede claro, jóvenes, no se cierran los juzgados. Todos los días y horas son hábiles. ¿Por qué? Pero en Navidad, jóvenes, hay quienes sí tienen su devoción, mantienen sus tradiciones y toda la cuestión. Nos comemos el tamalito, jóvenes. Entonces se queman cohetes y todo. Pero hay otros que se dedican a otras cosas, jóvenes. Y hay otros que se dedican a hacer unas sus grandes de holgorios en lugar de estar en su casa, ¿va? Y ahí surgen los problemas, pues. Surgen los problemas que hay necesidad de un juez, hay necesidad que resuelvan el comportamiento de estas personas, ¿verdad? Que hacen de las suyas esos días, ¿verdad? Van a ingerir licor, jóvenes, y después agarran los carros como que fuera pista de automovilismo, las carreteras, y ¡pongón! Atropellan a la gente, ¿verdad? A un juzgado, ¿verdad? O si no, hay balazos. Y si no, hay cuchillas. Bien, jóvenes. Yo he estado varias veces en los juzgados de turno para Navidad, para Año Nuevo, para Semana Santa. ¡Hala! Pero qué cantidad de gente da problemas aquí en la ciudad capital, jóvenes. En serio. De toda clase de delitos, jóvenes. Bien. Pero miren qué cantidad. Entonces eso hay que atenderlo. Por eso se llaman, ahí está la explicación, juzgados de turno. Miren, están en la torre de tribunales. Entonces, ante el juez y el secretario, ¿quiénes comparecen? Miren, aquí compareció el agente fiscal, el abogado defensor, y de una vez aquí, miren, se indica si es particular o de la defensa pública. Aquí en este caso es de la defensa pública, miren, que cuando vimos en la clase anterior, vimos el procedimiento que hace el oficial para ir a llamar a un fiscal, para ir a llamar a un abogado de la defensa pública. Aquí está su copia de la prevención policíaca. Aquí está, señor abogado defensor, ¿verdad? Registran el número y por eso se da este número de causa, ¿verdad? Que este número de causa significa que hay 1,134 casos hasta el día de hoy. Imagínense, 1,134 hasta el día de hoy. ¿Verdad? Eso es lo que significa este número. Esto es el año y este es el oficial. Bueno, aquí también se hace comparecer al sindicato que se llama Giovanni Gregorio Mezquita Solórzano. ¿Sí? Entonces esta parte del acta se llama comparecencias. ¿Oyeron? Vamos a cerrar el audio de estos jovencitos. Ahí está. Bien, entonces esta parte del acta se llama comparecencias, miren, jóvenes. Qué bonito. Ya tenemos, si les preguntan a ustedes, ¿qué significa eso de las comparecencias en un acta de primera declaración? Bueno, ahí se inicia el acta, se incluye la fecha, la hora, ante qué juzgado, ante el juez, quiénes comparecen. Entonces comparece el agente fiscal, el abogado, el sindicato. Eso es comparecencia. Si también les preguntan a ustedes, ¿quién no compareció en la audiencia de primera declaración? Bueno, analicemos las comparecencias. Ah, no está el querellante.
¿Cómo está el querellante? No. Y compareció la agraviada. Vamos a ver. No, no compareció la agraviada. ¿Vale? ¿Por qué? ¿O cómo se sabe eso que no compareció la agraviada? Porque no se incluyó aquí en el acta. En el acta tienen que incluirse los que comparecieron, los que están presentes. Bien. ¿Entendieron eso, jóvenes? Muy bien. Ahora viene, miren, jóvenes, este apartado de la cláusula primera, en donde aquí ya interviene el juez. ¿Verdad? Miren, jóvenes, vamos a hacer una cosa. Sí sería bueno de que pusieran atención a esta primera declaración. Yo con todo gusto les voy a mandar este material al chat, pero sí les voy a suplicar, porque de acuerdo al sistema andragógico, ¿verdad? No es pedagógico, sino que es más todavía, es andragógico. El sistema andragógico dice que es la enseñanza a nivel superior. Entonces, el que lo escribe, miren esta regla general, el que lo escribe se le queda más rápido a la persona que lo lee. Miren. Y miren lo que dice también este sistema andragógico. El que lo escribe lo sabe hablar. Y ahí nace la oralidad del que lo escribe. Y hay muchas personas que ya lo han escrito con anterioridad, por eso es que tienen una elocuencia magnífica, porque ya anteriormente ya lo han escrito, pues, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el asunto también. Yo sí les voy a pedir, se lo voy a mandar, pero me hacen el favor de escribirlo en su cuaderno, así con su lapicerito, así como está. Se han dado cuenta que, miren, no hay espacios, todo es hermético, todo es cerrado. Bien, aquí el juez le explica al detenido el procedimiento. Solo hasta ahí dejó el acta, miren, jóvenes. ¿Cómo hacía el procedimiento? Entonces el juez le va a decir al sindicado, mire, usted lo trajeron aquí en calidad de detenido. Le voy a tomar declaración a usted. Yo le voy a dar la oportunidad al Ministerio Público que haga la imputación. Después le voy a preguntar a usted si usted quiere declarar, quiere guardar silencio, ¿verdad? Después de eso, si usted desea declarar, ellos van a tener oportunidad de preguntarle. Y después yo voy a decidir si lo dejo en prisión con medida sustitutiva o en libertad plena. Ese es el procedimiento. Pero ahí viene el asunto, miren, jóvenes. Ahí viene el asunto. Porque a nadie se le puede poner mordaza en la boca. Eso es prohibidísimo. Todo el mundo tiene derecho de expresarse. Todo el mundo tiene derecho de hablar, ¿verdad? Hay mucha gente que no lo entiende. Cállate, le dicen a la gente. Así una vez, cállate, ¿verdad? O por lo menos, mire, usted me debió de haber preguntado algo para ver si usted decía eso. Y eso, uno se queda hasta así, mil buenas, como que es un camión que colisionó con una pared. No. Entonces, lo común es esto, miren, jóvenes. No, vos tenés derecho de opinar. Sí. Yo opino un poco lo mismo, solo que un tanto diferente. Ahí está, miren. Es en forma civilizada de ir articulando. Pero decir esto, miren, jóvenes, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Eso manténgalo en reserva, ¿verdad? Porque el abogado analiza, recuérdense, observa y después se pronuncia, ¿verdad? Pero en forma civilizada. Entonces, por eso es de que a nadie se le debe poner mordaza en la boca. Y por eso hay algunos jueces que no solo este procedimiento dicen, jóvenes, ¿verdad?
sino que empiezan a decir todo lo que va a pasar en el proceso penal. Miren. ¿Se recuerdan la primera clase que tuvimos? Las instancias en el proceso penal. Así empieza hablando el juez. Fíjese que el proceso penal tiene dos instancias. La primera instancia es de garantías de investigación. Aquí se van. Miren. En la fase de investigación el Ministerio Público hace esto y se van. Luego viene la fase intermedia que el Ministerio Público hace esto y explica una gran cantidad de cosas. Después viene la etapa del juicio oral y público. Miren, explican todo lo del juicio oral y público, hasta todos los requisitos de la sala. ¿Ah? Entonces, lo más probable es que el sindicado pueda entender un mínimo de porcentaje de lo que dijo el juez, o no le entendió nada, ¿verdad? Pero lo que yo sí les recomiendo es esto, que cuando el juez explica el procedimiento, solo lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? La primera declaración. Le voy a pedir sus datos, le voy a dar la palabra al Ministerio Público, después le voy a pedir a usted que se manifieste si va a declarar o no, después va a ser sometido a preguntas y después yo voy a resolver. Punto, más chiquito, ¿va? Que son todos los pasos en forma resumida de lo que vimos en la clase anterior. Miren, después se le explica con palabras sencillas el hecho. ¿Qué es lo que venimos diciendo? Mire, señor, usted los indican acá porque dicen que le robó una bolsa, ¿verdad? Con objetos personales, dinero, un celular a una señorita. Utilizó para ello un cuchillo y también cuando lo detuvieron y captaron un revólver. Palabras sencillas, ¿no? Pero si yo me pongo a decir, porque usted tomó sin la debida autorización parcial o totalmente cosa ajena de su legítimo propietario, perjudicando así el valor fundamental de el patrimonio. ¿No me entiende, pues? ¿Qué va a decir el otro? El sindicado, recuerden, jóvenes, de que hay un buen porcentaje de los sindicados que son de muy poca instrucción, son de muy poca instrucción. Entonces, por eso es que la ley dice que hay que explicarle con palabras sencillas, ¿verdad? Miren lo que está después, que es lo que dice lo que vimos en la clase anterior. El juez le solicita sus datos personales. Miren aquí lo que le pidió el juez. Nombres y apellidos. Apodo, miren, Juanes. Edad, fecha de nacimiento, en qué lugar nació, si es soltero o casado. Miren, aquí dice que es casado, el nombre de su esposa, vean los hijos, cuántos años tiene el hijo, a qué se dedica. Miren, ayudante de bus urbano de la empresa Adasa. Aquí está cuánto devenga. Y dice que a la quincena. El nombre de su papá, de su mamá, la residencia. Miren, jóvenes, no recordó documento de identificación y no recuerda cuántas veces ha estado detenido. O sea que básicamente es una gran cantidad de datos que se le preguntaron a esta persona, ¿verdad? Entonces, aquí se puso, miren, esta explicación es la que hace el juez de basada en el artículo 81, que es lo que ya vimos en el desarrollo de la primera audiencia en la clase anterior, ¿verdad? Ahora bien, viene el contenido. Vamos a bajarlo un poquito, vamos a ver si podemos, para que tengamos todo el contenido ahí abajo. Miren, en la cláusula segunda, jóvenes, el juez le indica al Ministerio Público que realice la imputación, jóvenes. Entonces nosotros siempre hacemos esto, una vista general. Y nos damos cuenta que es pequeñita la imputación, pero vamos a ver si reúnen los requisitos que ya analizamos nosotros. Aquí el juez le indica al Ministerio Público si tiene imputación. Miren, aquí ya no indica el nombre del fiscal porque él ya lo puso en las comparecencias, ya no es necesario.
Entonces, sí tiene imputación que realizar. Puso el nombre del sindicato. Mire, el sindicato Giovanni Gregorio Mezquita Solórzano fue detenido a las 23 horas, miren, del día 12 de mayo de 2023. Bueno, aquí pausemos. 12 de mayo fue ayer. 23 horas, casi a medianoche, jóvenes. Y la primera declaración, como vimos al inicio, se está iniciando el día de hoy a las 5 de la mañana. Entonces, si lo detuvieron a las 23 horas, miren, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5. A las 6 horas se le está tomando declaración y son 24 horas para tomarle la primera declaración. Entonces, por deducción, quiere decir que como a la 1 de la mañana llevaron el parte preventivo al juzgado. ¿Sí? O sea que está ajustado a derecho. Está dentro de los plazos constitucionales. ¿Verdad? Ahora vamos con el lugar. Séptima Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1 frente al numeral 7-77 del municipio y departamento de Guatemala. Si no se hubiera puesto eso que diga del municipio y departamento de Guatemala, el abogado defensor hubiera dicho que los hechos están incompletos. ¿Cómo se sabe si esto fue en Escuintla? Si esto fue en La Antigua, si fue en Cobán, si fue en Xela, porque jóvenes, en todos esos departamentos tienen las mismas direcciones. Ah, pero por eso se aclaró del municipio y departamento de Guatemala. ¿Qué tal? Y se aclaró también, miren, jóvenes, frente al numeral 7-77. Porque en algunas veces los abogados dicen así. Aquí dice que es en la Séptima Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1. Toda una cuadra, señor juez. No se puso en qué lugar específico de toda esa gran cuadra, ¿verdad? Se cometió el hecho. Pero aquí sí se puso frente al numeral 7-77. Entonces, también el juez hace esto. Miren, jóvenes, vamos a cerrar aquí. Todo está cerrado. Bien. Alguien que tenga el micrófono que no. Bien. Ah, pero de oso. ¿Podría cerrar el micrófono, por favor? Porque aquí no parece que está esta persona. Bueno, ya lo cerró, parece. Les decía, el juez hace esto también, miren, joven. Vamos a ver, dice, Séptima Avenida y Cuarta Calle. El Palacio Nacional está en la Sexta Calle. Atrás del Palacio es la Quinta Calle. Quiere decir que este hecho fue una cuadra después. Miren, ese pensamiento lo lleva el juez también en su mente, miren, para ubicarse en qué lugar cometió el hecho. A ver si hay es una dirección lógica, pues. Ahora viene, miren, ya estamos después del lugar, dice, fue detenido por la Policía Nacional porque fue sorprendido asaltando con violencia, utilizando un cuchillo, hoja de doble filo, cacha de hueso nácar, ¿verdad? Entonces aquí, otra pausa, el cuchillo está bien identificado. ¿Puede poner otra cosa? Por supuesto que sí, pero por lo menos tiene lo mínimo. Es un cuchillo de hoja de doble filo, cacha de hueso nácar. Yo he visto esos cuchillos, pero son de carnicero, ¿verdad? Entonces, de doble filo, imagínense. Entonces, el juez va deduciendo por lo grande se juega. Qué arma tan letal, ¿verdad? Es letal. Y aquí viene de una cartera a la señorita. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué clase de características hubieran puesto a la cartera? ¿Verdad? ¿Verdad? Hubieran puesto Color, marca. color,
Muy bien. Marca, Tamaño. tamaño. Porque estos son argumentos para la defensa, miren, jóvenes. Honorable señor juez, en la imputación usted está viendo ahí que no identificaron bien la cartera. No se sabe de qué tamaño es, puede ser un monederito, ¿verdad? No se dice el color, no se dice nada de eso. Entonces ahí hay duda de qué clase de cartera es, ¿no? O sea que la defensa también va analizando esto. Y dice ahí a la señorita María Estela Galvez que iba caminando por el lugar. Ahora bien, miren, en dicha cartera contenía celular marca Nokia valorado en 3,000 quetzales. ¿Pondrían otra cosa del celular, Juan? ¿Cuántos celulares Nokia no habrán, verdad, Juan? ¿El modelo, licenciado? Muy bien. El modelo, el número de tarjeta SIM, el número del email. ¿Será importante que se le ponga el número de teléfono? Supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿será posible que se le ponga, se le saque información quiénes son sus contactos? ¿Por qué? Porque cuando declare ante el Ministerio Público como declaración de persona, así se llaman las declaraciones ante el Ministerio. ¿Qué manda? ¿Alguien habló? Bueno, cuando declare María Estela Galvez, el Ministerio Público le puede preguntar, así como las preguntas que hicimos anteriormente, ¿podría decirnos unos 4 contactos que tenga usted en ese teléfono? Amén. Tiene que coincidir cuando le hagan inspección ocular a ese teléfono, pues, ¿verdad? ¿Qué número de telefonía tenía ese teléfono? Ahí está. Tiene que coincidir con el número que tenga ahí. Por eso es que ese número es importantísimo que se haya puesto aquí, pero aquí solo pusieron Nokia valorado en 3,000 quetzales. Luego dice 500 quetzales en efectivo y efectos personales. Dice, miren, al sindicado, además del cuchillo, se le encontró un revólver calibre 38 marca Burgos, registro AD 250 con 2 cartuchos útiles calibre 38. La joven, miren. Entonces estamos hablando, solo fíjense pues, a este sindicado se le puede sindicar por robo de la cartera, de los efectos personales, el teléfono celular. Si alguien roba un teléfono celular, no se llama robo, ni mucho menos se llama robo agravado. Vamos a ver, jóvenes, ¿cómo se llama el delito? Robo de equipo terminal móvil. Muy bien, miren, entonces tenemos robo de equipo terminal móvil. Jóvenes, llevaba un cuchillo de doble filo. ¿Cómo se llama ese delito, jóvenes? Portación ilegal. Muy bien, portación ilegal de arma blanca. Llevamos 3. Jóvenes, dice que además del cuchillo llevaba un revólver calibre 38. ¿Qué otro delito, jóvenes? Va. 4 delitos tiene este bendito señor ciudadano, este alegre muchacho, ¿no? ¿Verdad? 4 delitos. Pero miren lo que dijo el Ministerio Público al final acá, en la imputación. El agente fiscal pidió se le procese por el delito de robo agravado y portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivo. Y se le dicte prisión. ¿Y los otros 2 delitos qué? ¿Ya ven? Entonces ahí el Ministerio Público fue benevolente. O muchos todavía creen en la subsunción del delito. Que cuando ustedes estudiaron penal 1 o 2, cuando vieron la parte especial del Código Penal, tal vez vieron la subsunción del delito, que quiere decir que el delito superior neutraliza al delito menor y solo se debe de imputar el delito mayor. No, no es así. Y les voy a decir por qué. El delito de robo perjudica
el bien jurídico tutelado del patrimonio. El robo agravado perjudica el bien jurídico del patrimonio. El robo de equipos terminales móviles perjudica el bien jurídico del patrimonio y los medios de comunicación. Miren qué tal. Es un bien jurídico diferente, pues. En relación al cuchillo, se perjudica la seguridad ciudadana, porque la ley de armas y municiones, su considerando dice que se va a proteger la seguridad ciudadana y el bienestar de los guatemaltecos. Increíblemente, ¿verdad, jóvenes? Que solo con crear un pedazo de papel ya van a proteger a la ciudadanía, ¿va? Es increíble que se piense así, ¿va? Pero así lo dice. Y la aportación ilegal de armas de fuego, la seguridad ciudadana. Jóvenes, como vemos ahí, son un montón de valores y bienes jurídicos tutelados diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Entonces, aquí si ustedes quieren poner los 4 delitos, lo pueden hacer. Lo cierto es que este apartado es lo que le llamamos nosotros el apartado de la imputación que hace el Ministerio Público de acuerdo al artículo 82. ¿Ya ven? Ahí en el acta está la forma como se transcribe la imputación. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para pasar al siguiente apartado? Muy bien. Ahí vamos, pues, para ir avanzando. Bien, don Osvaldo, está presente nuestro auxiliar. Así es, Lick, aquí estoy. ¿Qué tal? Mucho gusto. Osvaldo, ¿sería tan amable de pasarle hoy sí, voy a decirlo bien, la asistencia a los jóvenes, por favor? Nítido, Lick, yo ahorita la envío. Bien. Fíjense, jóvenes, que estaba hablando yo con Osvaldo en el curso anterior. Estábamos diciendo de que las personas que no llegaron a la actividad del día de sábado porque no se lograron inscribir o porque no se van a inscribir, sería importante de que hicieran una llamada al bufete si tienen interés de inscribirse, ¿verdad? Ahora, si no tienen posibilidad de inscribirse, pues nosotros vamos a formar un listado. Entonces, a estas alturas, así como lo dije yo la vez pasada, que se les pedía que formaran un coordinador por grupo, pues sí sería importante que se comunicaran con Osvaldo para formar un listado de personas que no van a hacer la actividad. Porque sí hay instrucciones de parte del bufete que se les deje una actividad, un trabajo. Entonces la idea mía es que se haga por grupo esa actividad que van a hacer ustedes, ¿verdad? Por eso es importante que se sepa quiénes no pues, van a hacer la actividad de los derechos humanos. Entonces, por favor, se comunican con Osvaldo y formamos un listado de las personas que no van a participar. Lick, fíjese que ya hice un listado, un driver, el cual voy a pasar yo en el grupo de la sección al terminar esta clase. Así ya solo ellos tienen que poner los datos que se les piden. Ese grupo. Ajá, y ya, listo. Excelente, muy bien. Entonces, jovencitos, qué bueno, miren, les van a pasar un driver ahí para poner sus nombres y ponen grupos. ¿De qué grupos son, por favor, jóvenes? Porque si, por ejemplo, hay un grupo que tiene como 5 personas en grupo. Ahora, si hay una persona que no está solitaria, ¿verdad? Desamparada, así va, joven. No, que está solitaria, solo ella va a trabajar. ¿Quién dijo miedo, jóvenes? Si el tema que tengo ya pensado, pues es un tema muy bonito, ¿va? Pero lo único que les voy a decir a ustedes es esto, jóvenes. El bufete popular, pues, tiene un montón de proyectos, pues. Por ejemplo, hubo una oportunidad que hubo un proyecto de pasantías en la Corte Suprema de Justicia.
Excelente. Hubo también un proyecto de pasantías en el Ministerio Público. Hubo también proyecto de pasantías en el Instituto de la Defensa Pública Penal, pues, en la PGN, y ahora es en la de los derechos humanos, pues. Entonces, esos son pasantías, pues. Lo único es esto, pues, de que, por ejemplo, los que están en tribunales haciendo pasantías, el bufete exige una determinada cantidad de horas, ¿verdad? Entonces, por la pandemia, miren, jóvenes, se hizo un montón de desbarajustes, pero no hay pena, eso no pasa nada, joven, no pasa nada. Nosotros somos guatemaltecos, somos chapines, jóvenes, y nos podemos levantar sin necesidad de ayuda de nadie. Pero nos estamos levantando en toda la cuestión, y por eso es este plan que tienen ahorita ustedes para que ustedes, pues, puedan hacer su actividad en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Si no se puede, pues ahí estoy yo. Yo les voy a dejar una tarea, pero esa no va a ser tampoco, sino que yo les voy a hacer para que analicemos, ¿oyeron? Y tampoco les voy a decir a los demás jóvenes, ustedes no, si quieren hacerla también, pues, ¿qué dijo? Y que todo que quede concentrado en su trabajo, pero lo único es que aquí lo que se trata es aprender. ¿Oyeron? Pero muy bien. Bien, jóvenes, continuando. Ahora viene, miren, jóvenes, este apartado se llama la declaración, lo que vimos en el apartado 6, en el tema 6, la declaración del sindicado. Miren, aquí el juez le dice al detenido de una vez si desea declarar sobre la base de esos hechos. Por eso en el tema 6 había que preguntarle si entendía esos hechos. Miren, esto lo dice la Constitución de la República, que no está obligado a declarar. Su silencio se respetará porque lo garantiza la Constitución de la República. El sindicado dijo que sí desea declarar. ¿Y qué fue lo que expuso? Recordemos el caso, siempre vemos en la mente. Esta persona asaltó con violencia, con un cuchillo a una señorita. Le quitó una bolsa, ¿verdad? Le quitó efectos personales, un celular. Y además de eso, cuando lo registraron a esta persona, llevaba un revólver, además del cuchillo. Ese es el caso. Aquí miren lo que dijo el sindicato. Expuso que a esa señorita ofendida no la conoce, que no la asaltó, que la policía lo detuvo y lo golpeó. Le quitó su celular, no sabe la marca, le quitaron una cartera, no sabe el color, pero era de su esposa y tenía mucho dinero porque acababa de ir al banco, pero no dijo cuánto de dinero. Tanto el Ministerio Público como la defensa le realizaron examen. Miren, excelente. Ahora viene el cuarto. El juez le da la palabra al Ministerio Público para realizar interrogatorio. Ahí están las preguntas. Entonces, ¿se recuerdan que yo les dije que las preguntas tienen que ser chiquitas? Pequeñitas tienen que ser las preguntas. Miren la pregunta que le hace el Ministerio Público. ¿A qué se dedica su esposa? Miren, es vendedora de cintas, dijo él. Otra pregunta, miren. ¿Cómo salió vestida el día de ayer su esposa? Respuesta. Con pantalón de lona, dice, playera negra y delantal. Miren esta pregunta, ya empieza a atornillar el Ministerio Público. ¿Qué llevaba en las manos su esposa al salir a trabajar? Solo las cintas de zapatos, que son cientos. ¿Y la cartera? ¿Y la cartera? Ya ven, entonces eso ya lo lleva en la mente el juez. ¿No quiere su esposa? ¿No? Ahí está. Miren. Miren esta pregunta que hace el Ministerio Público. Las preguntas son pequeñitas, por eso se llaman preguntas directas. ¿Dónde compró el teléfono? No sé, dice, me lo regalaron. Miren esta otra pregunta. ¿Cuál es el número de su teléfono? No sé. Miren esta otra pregunta. ¿Por qué la
cartera que le quitaron tenía documentos de otra mujer. Miren la respuesta que dijo el sindicato. Eso es una intriga de la policía. Pero mírenlo, ahí terminó el interrogatorio del Ministerio Público. Pero miren, jóvenes, qué lamentable, lamentable lo que dice el abogado. El abogado dijo no tener interrogatorio y que se calificara solo por uno. ¿Mm? Entonces, aquí se puede seguir preguntando un montón de cosas, pues. Así como les decía yo a ustedes, con relación a la hora. La versión del sindicato es una cosa, la versión del Ministerio Público es otra cosa. ¿Qué hora lo detuvieron a usted? A mí me detuvieron a las 6 de la tarde del día de ayer. La policía dice que lo detuvieron a las 23 horas. ¿Qué tiene que decir eso? ¿No? Eso son mentiras lo que dice la policía y que no sé qué, ¿verdad? Entonces, con cosas así, de ir preguntando y preguntando, hace una gran cantidad de preguntas, miren, jóvenes. Por ejemplo, el lugar. El juez llegó a la mente que fue atrás del Palacio. Séptima Avenida, ¿verdad? Y cuarta calle de la zona 1, lo llevó en la mente. ¿En qué lugar lo detuvieron a usted? A mí me detuvieron en la zona, en la 18 calle. Ya ven, es una versión diferente. Por eso es importante el interrogatorio, ¿verdad? Entonces la investigación se va a establecer porque, imagínense, jóvenes, que se recolecte las cámaras de seguridad. Y si las cámaras de seguridad, ahí mencionan que la detención fue en la séptima avenida y cuarta calle de la zona 1. ¿Sí? Pongo la primera prueba que demuestra los hechos del Ministerio Público. Pero si las cámaras de seguridad, porque hay libertad probatoria, no solo el Ministerio Público puede recolectar las cámaras, también las puede recolectar la defensa, jóvenes. Y si dice que fue detenido en la 18 calle y séptima avenida en la zona 1, jóvenes, ahí hay detención ilegal. Pero quiere decir que lo que está diciendo el sindicato es cierto, que hay prueba. Eso se discute después del desarrollo de la investigación. Por eso es importantísimo que se hagan preguntas de los dos bandos. Ahora saben por qué la magnitud de importancia que tiene el interrogatorio. Pero miren, este señor aquí, jóvenes, no quiso hacer preguntas. ¿Sí? El abogado ¿dónde está? El abogado defensor, ¿ya? No quiso hacer interrogatorio. Bueno, jóvenes, y después de eso está el cierre. Se ordena a los sujetos procesales, esperen, en media hora se dará a conocer la resolución. ¿Qué tal? Y terminó. ¿Quiénes firman? El juez, el fiscal, el abogado y el sindicato. Si él no puede firmar, aquí se pone, miren, jóvenes, en el cierre, a excepción del sindicato que por ignorar hacerlo deja su impresión digital de su mano derecha o de su pulgar de su mano derecha. Se tiene que hacer la aclaración en el acta. Entonces, estos son los apartados de la estructura del acta. Ahora bien, miren, jóvenes, veamos cómo quedó el acta completa. Porque yo la dividí así para fines de explicación. Pero miren cómo quedó el acta. Completamente hermética. Aquí está la comparecencia. Aquí está el contenido que empieza con la cláusula primera, donde explican el procedimiento, es amonestado, se le piden los datos personales. Miren. De ahí la cláusula seguidamente, miren cómo. Viene la imputación, ¿verdad? Viene la imputación en la cláusula tercera sobre la declaración del sindicato. La cláusula cuarta, las preguntas. Y la cláusula quinta, el cierre. ¿Verdad? Bonito, jóvenes. Sencillo.
No es una cuestión de complicarse, pero eso sí, mantengan esta guía que yo les he enseñado a ustedes del desarrollo de la primera declaración y ustedes no se pierden. Son poquitas cosas que hay que, pero cada cosita, por ejemplo, sobre los datos del sindicato. Los datos del sindicato. Tienen que saber qué datos. Hay que explicarle el procedimiento. ¿Verdad? Tienen que saber qué procedimiento. Esta persona detenida, ¿verdad? Se le van a pedir sus datos, se va a dar la palabra al Ministerio Público para que haga la imputación, ¿verdad? Después se le va a decir si desea declarar, se le va a explicar que usted no está obligado a declarar, después es sometido a un interrogatorio. Bien, el procedimiento. Bien. ¿Alguna pregunta con relación a todo en conjunto, pues? Hay que ser sencillo, no tengan pena. Yo se los voy a mandar a ustedes ¿cómo se llama el chat? Pero sí les encargo que lo transcriban. Esa va a ser su primera declaración, ya transcripción del acta que van a tener en su cuaderno. Entonces, para ir avanzando, jovencitos, tenemos, ya se va avanzando el tiempo. Pongamos como título tema 8. Solo vamos a hablar de este tema 8 y porque el día sábado siguiente les voy a traer de igual manera, así como les traje el día de hoy el acta de primera declaración, les voy a traer la resolución de la prisión preventiva. Entonces, el título de nuestro tema 8 de ahorita es prisión preventiva. Ese es el título de nuestro tema de ahorita. Bien. Bien. Para empezar, jóvenes, nosotros tenemos que saber que está la prisión sustantiva y está la prisión adjetiva. Vamos a ver, jóvenes, ¿quién me puede decir qué es la prisión sustantiva? ¿Es la que se establece con base a las leyes? Sustantiva. Es un poco más específico que eso, pero usted va llegando todavía, Pénjamo. Ya va llegando. Ahora, pregunto, ¿qué es prisión adjetiva? Bueno, su silencio me dice todo, jóvenes. No tengan pena. No ¿Es la tengan que se pena. establece con base a los hechos? Vamos a aclararlo un poquito más, pero sí, todavía están incursionando en el territorio, pero hay que encontrar bien el camino, que están llegando poquito a poco. Miren pues, para que no se les olvide, la prisión establecida, ese es el punto número 1, ¿vieron, jóvenes? Pongámoslo ahí, prisión preventiva, punto número 1. La prisión sustantiva es la que regula el Código Penal como pena principal, ¿verdad? Repito, la prisión sustantiva es la que regula el Código Penal como pena principal. Punto y aparte. Ahora viene la prisión adjetiva. La prisión adjetiva es la prisión preventiva regulada en el Código Procesal Penal como medida de coerción. ¿Mm? O sea que aquí hay que ser bien específico, jóvenes. Y eso se tuvo que haber enseñado en teoría del proceso. Pero no tengan pena. Aquí lo hablamos, lo vemos
¿verdad? En forma más clara. Entonces nosotros tenemos dos códigos. Uno el Código Penal y otro el Código Procesal Penal. En el Código Penal están las penas, ¿verdad? Por eso se llama sustantivo, ¿verdad? Y está el Código Procesal Penal. Ahí están los procedimientos. Por eso se llama prisión preventiva, ¿verdad? Y por eso es una medida de coerción. Entonces, fíjense, jóvenes, de que es importante que se tenga bien claro eso. ¿Por qué? Porque esa clase de discursos que pueden dar lugar a la confusión, no solo del estudiante, sino de toda la sociedad guatemalteca, es culpa de ni nada menos que de estos personajes que están en el Congreso de la República, que nosotros le llamamos nuestros legisladores, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible, miren jóvenes, que se hable de prisión preventiva si nuestro sistema acusatorio, pues, dice que ahora ya no son centros de prisión, sino que se llaman centros de detención legal? Se llaman centros preventivos. Se les cambió nombre, jóvenes, porque antes sí se llamaban. Por ejemplo, había una cárcel que se llama Prisión de Mujeres Santa Teresa. Sí se llamaba antes, jóvenes, ¿no? En cambio, se le cambió el nombre porque en ese tiempo, cuando estaba así en pañales el sistema acusatorio de Guatemala, pues habían directores de presidios que habían sido jueces, habían sido docentes de ahí de la Universidad de San Carlos. Eran personas así que tenían un conocimiento sobre el sistema, pues bonito. Ah, no, dijeron ellos, si tenemos un sistema acusatorio, ya quitemos esa palabra prisión y le vamos a poner centros de detención legal, así como dice el artículo 6º de la Constitución de la República, que habla de la detención legal. Ahí no habla de la prisión legal, ¿verdad? Sino detención legal. Como son centros de detención legal, ¿verdad? Las prisiones, si son penas principales, bueno, en un centro de cumplimiento de condena, pero aún así, el centro de cumplimiento de condenas se llaman granjas, ¿verdad? Entonces la culpa fue el legislador a prisión preventiva, estando la prisión en el Código Penal como pena principal, ¿va? Por eso es que muchas personas que se les ha dictado auto de prisión preventiva, jóvenes, y han obtenido su libertad después, viene la embajada de los Estados Unidos y les deniega la visa. Y ellos lo entienden así como cualquier otra persona. Prisión es prisión, dice, ¿verdad? Pero está la división sustantiva y la adjetiva, ¿verdad? Que una es provisional y la otra es una pena en sentencia, ¿verdad? Bien, número 2. Licenciado, ¿Qué manda? ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar? muy buenos días, les saluda Félix Galicia. Muy bien, Félix Galicia. Mire, una preguntita, ¿por qué le llaman granjas a estos centros donde cumplen las condenas los que ya están sentenciados? Ah, vaya. Fíjense que eso es una disposición desde el año de 1973. Y les voy a contar algo. Mi padre en esos tiempos era director de presidios. Y decía él, miren el pensamiento de él ahora está en el cielo y no puede hacer eso, nada, porque ni modo. Entonces él decía, no, a las personas que ya han sido condenadas hay que ponerlas a trabajar, pues. Entonces hay que pedirle al Estado de Guatemala que proporcione tierras para que ellos la cultiven, tengan sus vaquitas, ordeñen, y el dinero que ganen, pues que se lo den a su familia. Entonces en las granjas también deben de haber talleres de mecánica, de tejido,
¿verdad? Deben haber panaderías, de herrerías, así que la gente que quiera obtener los productos de los condenados, ¿verdad? Pues ese dinerito que vaya a su familia. Entonces se creó la granja, la primera granja fue la de Cartel, Pavón y Granja Canadá Escuintla. Entonces él entre sus proyectos decía que tenía la visión de crear una granja por departamento, ¿verdad? Para que todos los condenados pues tengan la mente ocupada y dediquen su trabajo a la producción y le den dinero a su familia. Pues. Vea que el trabajo era bonito. Pero ahí viene el pero. Todos estábamos patojitos, tal vez algunos ni habían nacido ni nada. Pero después hubo un gran problema con los partidos políticos porque se estaban peleando, creo que el PIB contra no sé qué otros partidos así, ¿no? Y todo el dinero que habían obtenido para construir todas esas granjas a nivel de todos los departamentos, los utilizaron para propaganda, jóvenes, en esos tiempos, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente solo se tienen 3 granjas nada más, pero es para que la gente tenga distraída la mente. Eso, hagan de cuenta que se estaba enfocando el tema de la resocialización y reinserción a un orden adecuado para que después cuando cumplan la pena esas personas, pues ya sepan un oficio y se vayan a trabajar normalmente. Se les aleje del pensamiento de delinquir nuevamente. Entonces, por eso es de que están las granjas. Uno quisiera que existieran granjas en todos los departamentos, pero si nosotros vemos las prioridades que hay en el estado de Guatemala, crear nuevas cárceles, pues no está entre las prioridades del Estado. Está en criar solo prisiones de alta seguridad. Y eso es un retroceso, miren, pues, las prisiones. Los que manejan el derecho penitenciario saben perfectamente que hablar de cárcel, de calabozo o de cárceles de máxima seguridad es un retroceso, porque si tenemos el sistema acusatorio, granjas, ¿verdad? Donde las personas, fíjense que hay un montón de lugares en unos países tienen cárceles de máxima seguridad, pero tienen un montón de centros recreativos, tienen gimnasios, tienen bibliotecas y un montón de cosas aquí que aquí en Guatemala pues no las tenemos. Entonces todos los trabajos que hay aquí para las granjas se pelean por esos trabajos que son demasiado escasos. Bien, entonces ese es el asunto de las granjas. Pero miren qué bueno que hacen esas preguntas porque sí, yo voy explicándoles a ustedes algunos aspectos relacionados a ello. Bien, entonces, Perdone, ¿le puedo seguir haciendo otra pregunta? y otra pregunta, diga. Mire, entonces, en el orden de ideas que usted nos está exponiendo que es un retroceso, podríamos inferir de esa cuenta que el sistema que está optando ahorita el hermano país de El Salvador no funcionaría en Guatemala. Bueno, en primer lugar, no son mis hermanos ustedes. En segundo lugar, lo que se está utilizando, así, sí, no son mis hermanos, dicen que no viven en mi casa, así como dijo este señor aquí. Miren, jóvenes, por eso es el sistema eleccionario, pues, en donde los hijos tienen que votar por el gobierno. Entonces eso es parte de la democracia. Cada quien tiene un pensamiento de cómo va a gobernar su país. Hay muchas cosas buenas dentro de los países, ¿verdad? Pero es dentro de su país. Pero solo porque son buenas para ese país no quiere decir que nosotros las vayamos a copiar, ¿verdad? Porque lo que hace el presidente en su país es bueno. Entonces aquí en Guatemala lo primero que tenemos que hacer es que haya primero intención de solucionar los problemas, pero los problemas pueden ser similares, pueden ser iguales, son diferentes, pero primero tienen que tener la idea de cómo solucionarlos.
Aquí en Guatemala Las prioridades son diferentes. son diferentes. Solucionar el problema de las maras aquí en Guatemala, yo no le miro que le vayan a solucionar. Por ejemplo, ni siquiera las penas son de 6 años de los delitos de extorsión, jóvenes. Entonces, no miro la manera de cómo una política criminal aquí en Guatemala vaya a ayudar. Aquí solo miran que ya quieren salirse del poder o ya se les va a terminar el tiempo y ya no hacen nada, pues. En cambio, el otro sí está trabajando por su país, pues, pero cada quien ve por su casa. Por eso les digo yo, en mi casa, ahí están mis hermanos, ahí está mi familia, ¿verdad? Ellos son mis hermanos, o sea, los guatemaltecos son mis hermanos. Ellos son mis hermanos. Entonces, cada quien somos diferentes. Es como decir, esa palabra sí me gustó mucho lo que dijo una persona, el vecino país. Entonces, el vecino país es como decir el vecino de la colonia, pues. ¿Cómo hace él para criar a sus hijos? Mira cómo hace el vecino ahí para criar a sus hijos. ¿Qué hace para comer? El vecino, mira qué hace para comer. Igual tenemos que hacer nosotros, pues. Pero jóvenes, hacerlo. No quedarnos callados, no quedarnos así, solo con los brazos cruzados viendo lo que hace el otro. El gobierno es lo que está haciendo. Solo viendo lo que hace el otro. No, tenemos que hacer lo nuestro. ¿Verdad? Combatir es lo primero. Por eso es jovencitos, miren, el problema de las elecciones es problema nuestro. Hay que saber elegir. Tenemos tiempo todavía para analizar detenidamente los programas de gobierno, pero somos nosotros los encargados de elegir a nuestras autoridades que nos van a regir durante el tiempo. Si no sabemos elegir o no vamos a votar, cualquier persona puede llegar al gobierno. No, alguien que tenga visión de solucionar los problemas, pero que por lo menos sean reales o se puedan cumplir, ¿verdad? Yo voy a acabar con la delincuencia en total en Guatemala. Eso no se puede, jóvenes. ¿Cómo va a hablar así? Pues se puede, si eso es de antaño, eso es demasiado histórico, pues. No se puede hablar así, pues, ¿verdad? Pero sí por lo menos crear las medidas necesarias para poco a poco erradicar los problemas más importantes que tiene Guatemala, ¿verdad? Entonces, por eso es a estar atento, jóvenes. Analicen los programas. El abogado analiza, ¿verdad? Detenidamente. Y después se pronuncia. Muy bien. Siguiente, número 2. Requisitos para el auto de prisión preventiva. Inciso A. Que se hubiera celebrado primera declaración. Miren, ¿no? O sea que se oye bonito, miren, ¿no? Pero hay jueces jóvenes, no tienen tiempo, o hay un montón de trabajo, o qué sé yo, o el abogado no quiere venir, pero el sindicato por fuerza quiere tener ese abogado que no sé qué, y la Nachucha, bueno, entonces le voy a señalar a audiencia para dentro de 15 días. ¿Y eso, jóvenes? ¿Y eso es lo que se dice en la tele? ¿Dónde dice en la Constitución de la República que hay que señalar a audiencia dentro de 15 días para tomarle primera declaración? Eso es violación a la Constitución. Entonces ahí está la salida. Miren, jóvenes. ¿Ya? El primer requisito es haber escuchado a la persona o darle la oportunidad para que aclare la primera declaración. Bueno, estamos bien. Pero él sí viene con sus cuentos al decir, dice que yo quiero escoger a mi abogado defensor, pero lo tiene que poner ahorita. No lo tengo, pero yo quiero ese abogado defensor y no quiero otro. Bueno, entonces ahí viene el juez. Miren, bueno, para usted será un derecho, pero para mí es una obligación garantizarle su derecho de la defensa. Ahí está, bien. Entonces, si usted no quiere declarar, yo le voy a poner aquí una defensa pública, solo para hacerle saber a usted que por el momento no desea declarar y no quiere saber nada del proceso hasta que esté su abogado, pero va a estar un abogado de la defensa pública. Bueno, muy bien. Entonces ya cuando él desee declarar, esté su verdadero abogado, ya es una segunda declaración. Entonces ahí ya interrumpió el plazo constitucional de las 24
horas. Pero ustedes como jueces de primas a primeras no pueden decir, ah, no hay abogado, entonces mejor señalemos entre 15 días. Oye, guarde, jóvenes. Ahí había violación al derecho de defensa. La misma Código Procesal Penal establece que la defensa se apersonará al proceso desde el momento de la detención del sindicado. Desde ahí tiene que empezar a actuar. Dios guarde dejarlo 15 días sin abogado, jóvenes. El proceso va caminando y los plazos van caminando y todo, ¿verdad? Por eso es que muchos lugares dicen, ahí hay violación a la Constitución de la República, ¿verdad? Porque se han violentado el plazo constitucional de tomarle declaración a la persona dentro de 24 horas. Y por eso es que fue reformada la Constitución en 1985. ¿Por qué? Porque la otra Constitución decía que se tenían 72 horas para recibirle la declaración a la persona detenida. 72 horas, jóvenes. En esas 72 horas le pegaban, le interrogaban, le ponían capuchas con saber qué a las personas. Y era la policía la que interrogaba. Cambió todo eso, cambió. Ahora son 24 horas, ¿verdad? Y el que interroga solo es el juez en presencia del Ministerio Público y la defensa. Nada de la policía, jóvenes. ¿Verdad? Entonces en la Constitución se agregó ahí el interrogatorio extrajudicial. Ahí está en la Constitución. Ustedes ya lo han de haber leído. Dice, el interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. ¿Qué tal? O sea, que no sirven. Si un fulano dice, sí, yo cometí el delito, pero se lo dijo a un policía, no, esa confesión le tiene que ser ante el juez, no ante el policía, ¿verdad? Por eso les digo yo, la policía solo lo pone en el parte, nada más. Y ahí ahorita les voy a explicar lo que pone en el parte, pero es el juez el que lo analiza y lo decide. B. Peligro de fuga como motivo racional. Repito, B. Peligro de fuga como motivo racional. Eso está regulado en el artículo 262 del Código Procesal Penal. Y el otro, punto y aparte, peligro de obstaculización, obstaculización, que está regulado en el artículo 263 del Código Procesal Penal. Bien, vamos a hacer la explicación de uno por uno, porque tenemos unos minutos, y ahí vamos a hacer la explicación uno por uno. Peligro de fuga no quiere decir que se va a agarrar camino, eso no es. Peligro de fuga significa que si el sindicado dijo que tenía 22 años, bueno, que lo acredite, que lo demuestre, ¿verdad? Si él dijo que era casado, bueno, que lo demuestre. Certificación de la partida de matrimonio de su esposa en él. Él dijo que tenía un hijo, bueno, que lo demuestre.
certificación de la partida de nacimiento del menor. Él dijo que trabajaba en una empresa de buses Adasa. Bueno, que lo demuestre con una carta o un certificado del gerente, del contador, del administrador, pero tiene que firmarlo una autoridad. El sindicato dijo que no tenía antecedentes penales. Bueno, que lo demuestre con un informe de los antecedentes penales. ¿Verdad? Él dijo que residía en tal dirección. Bueno, que lo demuestre. Si esa propiedad, por ejemplo, es de su papá, bueno, algún documento de propiedad de tener, ya sea una certificación o qué sé yo, pero que lo demuestre. Entonces, si esa persona demuestra su nacimiento, su DPI, lugar de donde nació, si es casado, tiene sus hijos, el lugar donde trabaja, el lugar donde estudia, por ejemplo, si estudia en un instituto, bueno, ahí está el certificado de estudios. Entonces esa persona se llama persona arraigada. Ya vamos eliminando el primer peligro de fuga. Ya demostró quién era. Ahora viene otra. La pena que se espera. Así lo dice el artículo 262, la pena que se espera. Entonces imagínense, jóvenes. Vemos, por ejemplo, que está por el delito de asesinato. Jóvenes, el delito de asesinato, la pena que se espera es una pena mínima de 25 años de prisión. Entonces, en la ley dice un gran listado de delitos que no gozan de medida sustitutiva. Entre ellos está el asesinato, el homicidio, el parricidio, fíjense, jóvenes, los robos agravados. Toda la ley contra la narcoactividad, jóvenes, tiene prohibición de medida sustitutiva. Si lo agarraron por posesión para el consumo, ¿verdad? Por encubrimiento personal, encubrimiento real, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, tránsito internacional, o lo agarraron así como ese caso que salió en la tele, jóvenes, que hasta risa dio a jóvenes, por siembra y cultivo. Lo detuvieron porque andaba sembrando amapola, nada menos, ¿no? Y en la tele dijo, esa policía de una vez no sirve aquí en Guatemala, uno trabaja honestamente y toda la cuestión, porque eso hemos vivido durante 20 años, dice, y ahora nos quieren quitar el sustento de la vida. Jesús, ¿en qué planeta vivimos, no? Y el otro sembrando amapola, marihuana. Y está. Todo eso es prohibido. Tienen que saberlo. ¿Cuáles son los delitos que tienen prohibición para otorgarles medida? Entonces, por eso dice la pena que se espera. Luego dice el comportamiento anterior, quiere decir si en el centro no ha hecho ningún motín o ha hecho chinches, antecedentes policíacos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces el juez analiza todo eso y si tuvo algún problema, qué sé yo, entonces no le da medida. Eso lo dice el 262, ahí lo leen bien. Y el último, jóvenes, con este vamos a terminar la clase del día de hoy. El peligro de obstaculización. Se los voy a explicar con un ejemplo. Vino una vez un señor que toda la mañana pasó pegando a su esposa, ¿verdad? Y la otra solo le lanzaba sartenes y toda la cuestión. Decidieron salirse a la calle. El señor a patadas le da golpes a la señora. Que sí, enfrente vivía la mamá de la esposa, más conocida como la suegra del señor. Y llamó a la Policía Nacional. Llegó la Policía Nacional y luego engrietaron, lo que se dice enchacharon al sindicado
y pongún a la palangana de la patrulla, lo que comúnmente hace la Policía Nacional, ¿no? Pero vino el sindicato y dijo así, mire, Jones, ya sé, vos vieja hija de la gran... Ya se pueden imaginar. Vos fuiste a la que llamaste a la Policía Nacional. Solo salgo detenido y te voy a matar, vieja hija de la gran... Entonces vino la Policía Nacional, eso es lo que les decía yo, ¿ah? Lo de la prevención policial. Vino el policía y lo puso al finalizar el parte policiaco. Y puso, después de que fue detenida esta persona, ¿verdad? Dijo tal cosa. Vieja hija de la gran... Ellos sí pusieron la palabra. Esos sí son buenos, ¿no? Puso la palabra. Cuando salga libre te voy a matar. Ahí está. Peligro de obstaculización. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes como jueces si dejan libre a esa persona? Vamos a ver. Dictar una orden de alejamiento con la señora tal y tal. Miren, jóvenes, eso de la orden de alejamiento está escrito en piedra. Vamos a ver, ¿quién me puede decir lo que pasaría si dejan libre a esa persona? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, sí. Fíjate que yo considero de que dejar libre a esa persona tendría repercusiones negativas en el desarrollo de la investigación, toda vez que existiría algún tipo de amenaza y de alguna manera la persona denunciante pues tendría un poquito de miedo, ¿verdad? Para continuar cualquier participación en un proceso. Sí, ahí está. Pero jóvenes, en pocas palabras, en forma coloquial, iría a matar a la señora. Por eso se llama peligro de fuga. Y eso es lo que hicieron en el caso La Línea. A ellos les dijeron que había peligro de obstaculización a todos los sindicados del caso La Línea, porque nomás estén en libertad van a ir a destruir la prueba, van a ir a quemar documentos. Eso es lo que dijo el juez, pues, que hay peligro de obstaculización porque dice que van a ir a perjudicar seriamente a los testigos y peritos y que estaba en riesgo la vida de ellos, ¿verdad? Que iban a quemar documentos, que los iban a desaparecer. Entonces, todas esas situaciones hay peligro de obstaculización y por eso no les dieron medidas sustitutivas, miren pues. Bien, entonces, ahí leen esos artículos, jóvenes, que hemos analizado el día de hoy en la Constitución de la República, la Declaración Libre, también el artículo 81, el artículo 82 del Código Procesal Penal, el artículo 262, artículo 263 del Código Procesal Penal. Entonces vamos a continuar desarrollando este tema tan bonito, miren, el tema de la prisión para el próximo día sábado. Que tengan buen descanso, jóvenes, cuídense mucho. Licenciado, Vamos a la próxima. Sí, manda. Tiene un tiempito, solo quiero comentarle un caso que yo Sí, conocí. deme. Es Sí. que fíjense que a un señor la Policía Nacional pues lo prendió en una esquina porque él tenía un arma de fuego pues a la vista, ¿verdad? Como dijo aquel, ¡hubo! Entonces, ese fue el motivo porque fue aprendido pues, y llevado a tribunales y pues en su primera declaración le pidieron todos los documentos que él necesitaba para comprobar que lo que estaba diciendo era cierto, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el juez lo dejó en prisión preventiva porque él tenía un antecedente anterior de asesinato. Muy bien. ¿Verdad? Pero en la segunda audiencia lo dejaron libre. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene, licenciado, que si se supone que digamos en diciembre estaban protegiendo la vida, ¿verdad? Porque lo que dijo el juez es de que si él tenía un arma y ya tenía un antecedente de eso,
de que había asesinado a una persona, entonces podría utilizar esa arma para asesinar pues a otra persona, o que posiblemente esa era su intención, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero ¿por qué sentido tendría entonces, licenciado, que en ese entonces el juez dijo, pues esta persona es peligrosa porque ya tiene un antecedente y puede cometer de nuevo el delito?